Bienvenidos nuevamente a este programa de análisis y entrevistas. Estamos ahora con Carlos Hoffman, que ya estuvo con nosotros en una oportunidad. Él tiene muchas facetas, es médico, es antropólogo y creo que también sociólogo. Si no tiene título de sociólogo, aquí se lo damos, porque sabe mucho de temas sociológicos, conoce bastante la idiosincrasia guatemalteca en cuanto a lo político, lo social, lo económico. Y pues le damos nuevamente la bienvenida. Ahora pues estamos en un proceso postelectoral y interesa mucho saber cómo será el próximo gobierno, qué hará el próximo gobierno, cómo será la solución que le dará a los problemas principales de Guatemala, problemas tan complejos y además problemas que se han ido acumulando y pues solo aspirinitas tiene esa realidad, pero no hay soluciones estratégicas en este país y por lo tanto lo mantenemos en una crisis y los gobiernos tienen la característica de que llegan a administrar esas crisis, pero no resuelven las crisis. Es como la diabetes, como una enfermedad. Los médicos dan medicamentos para sostener la enfermedad, pero no para curarla. Esa es la realidad de este país y por eso es que nos interesa mucho el tema de las políticas que debería de seguir el próximo gobierno, cuáles podrían ser sus prioridades. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Mike. Bienvenido, Ronnie García, de nuevo a nuestro programa. Vamos con Carlos nuevamente para que nos diga un poco cuáles podrían ser las pautas principales del gobierno que vamos a tener. Pues Byron y Ronnie, muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, el gobierno que venga es un gobierno que realmente va a tener muy complicadas las cosas porque tiene que atender cosas que normalmente el verbo de los gobiernos es mantener, no necesariamente cambiar las cosas, y eso sí realmente es un problema medular, porque las cuestiones que hay que cambiar en Guatemala son muy estructurales, pasan por muchos intereses, pasan por muchos contrapesos de gente que quiere que todo cambie para que nada cambie en Guatemala. O sea, realmente el sistema está hecho de tal forma de que fracase quien toma su timón. Y ese es precisamente lo que hemos visto gobierno a gobierno. El tema de los últimos 3 gobiernos es de que literalmente se pusieron a administrar sin cambiar, tratando de hacer pequeñas mejoras, pero que no producen ningún efecto para la población. O sea, el hecho de esta elección, por ejemplo, en la segunda vuelta, realmente lo que está diciendo a gritos es necesito cambio. Y las 2 opciones que quedaron en segunda vuelta ofrecen un cambio que tiene que ver con un sentido más social, que tiene que ver con un sentido más de atención a las mayorías, de atender desigualmente al desigual. Y eso es una situación que tenemos que escuchar fuerte y claro. Sí. O sea, básicamente lo que vimos son la derrota de opciones que normalmente ofrecían cambiar, pero no cambiar. Es interesante porque los 2 proyectos parecieran ser parecidos, es decir, que, bueno, primero los 2 se identifican como socialdemócratas porque el partido UNE pertenece a la Internacional Socialista y la definición que podemos darles es esa precisamente, un partido de orientación socialdemócrata. Y el otro candidato de Semilla, Bernardo Arévalo, también él se define como socialdemócrata. Esto quizá lo más interesante que hemos visto en la historia reciente de Guatemala. De hecho, es centro-izquierda o centro-izquierda. Sí. Y eso es básicamente lo que la población eligió. No necesariamente eligió en una de esas opciones, eso sí. O sea, quien prefería a Sandra Torres sí realmente la prefería. Pero quien eligió por Bernardo Arévalo, hay que entender ese voto no seleccionándolo a él, no eligiéndolo a él, sino protestando a través de él.
Entonces, son dos situaciones, dos mecanismos completamente distintos. Quien protesta con su voto y quien elige en la elección. Son dos mercados completamente distintos, pero que están eligiendo un sentido muy social en donde el Estado se meta más, controle más, regule más, sea fuerte, no robusto, pero sí fuerte. Y eso sí es una cuestión importante que los guatemaltecos tienen que entender. El siguiente gobierno, sea cual sea de las opciones que quede, va a generar cambios que controlen muchas variables del mercado, que protejan al más desprotegido, que entiendan esto como un sentido más social. Así que esperamos que el otro gobierno tenga el desafío de entender la asimetría profunda que tiene Guatemala. Guatemala tiene el índice de Gini más amplio de América Latina. El índice de Gini es el que mide la distancia de un súper rico y un súper pobre. Y básicamente es injusticia, digámoslo de esta forma. Entonces, en realidad, es simetrizar más la sociedad, es tratar de balancearla más, de que el que tiene mucho menos realmente tenga menos o simplemente llegue a las dignidades vitales y básicas que todo guatemalteco dice la Constitución que tiene. O sea, si fuéramos el país que la Constitución dice que somos, seríamos un país muy distinto al que actualmente tenemos. O sea que el mensaje del electorado es: queremos cambios. Sí, y queremos además un sentido de tratar al desigual desigualmente. O sea, el sentido de la igualdad no es tratar a todos igualmente. El sentido constitucional de la igualdad constitucional tiene que ver con tratar al desigual desigualmente. No se trata de bajar al de arriba, sino de una especie de equilibrar o igualizar hacia arriba. Bueno, pues gracias, Byron, por la invitación de estar nuevamente en este programa. Bienvenido, Carlos. Pues hablando un poco ahorita de lo que estabas comentando al respecto de lo que representó el voto hacia Bernardo Arévalo, yo me pregunto, y estoy seguro que la población también tiene este tipo de duda, pero realmente se podría decir que fue un voto de rechazo hacia el sistema, hacia lo que ha sucedido, hacia el resto de candidatos, pero anteriormente pues había un candidato que también representaba lo mismo y que ponderaba bastante en las encuestas. ¿Podríamos hablar de que el fenómeno de Bernardo Arévalo podría ser el mismo a lo que sucedía con Carlos Pineda, a pesar de que el partido en el que él estaba pues no era un partido precisamente socialdemócrata, y que incluso Carlos Pineda hasta había dicho que pues, le habían dado jalón en el partido? Sí, no, o sea, el fenómeno Pineda es un fenómeno bastante separado del de Bernardo Arévalo. Si vamos a los estudios de las encuestas y los estudios semióticos que se hicieron durante la campaña, vemos una gran cantidad de gente, lo que llamamos anómica, que son gente que vive al margen de la ley, que dice, me salgo con la mía de cualquier forma, que vive un poco al margen de la sociedad, diciendo que el país se fue al cesto de la basura. Ese grupo nutrido no vota, pero con Carlos Pineda se despertó. O sea, la porción de mercado que ingresó, digamos, a hacer irrupción y a generar una tendencia que después fue seguida por otros segmentos de población, fue ese segmento más anómico, la gente que no participa normalmente y que dice que Guatemala no sirve y que de todos modos con eso no como. Ese tipo de razonamientos es más o menos lo que tenía Pineda. El caso de Bernardo es distinto, porque sí es una militancia de izquierda en una gran cantidad de sus votantes, es una gran cantidad de gente intelectual o que tiene que ver con ciertos estudios, cierta clase media hacia arriba que tiene un pensamiento progresista, más otra gente que normalmente tiene una intención distinta de elegir. Es un profundo vicio democrático que tiene toda América Latina, pero Guatemala lo tiene sumamente alto, de gente que cuando va a la elección no elige, protesta con su voto, manifiesta con su voto. O sea, es muy posible que el motivador, digamos, que hizo que votaran por Bernardo Arévalo en esa gran otra porción del mercado, tiene que ver por votar en contra de, para que no quede A, para mandar un poderoso mensaje A, pero no necesariamente están eligiendo a Bernardo, sino protestando con su voto. O sea, es un mercado bien compuesto, de una élite de clase media intelectual que tiene un pensamiento progresista y que es un poco más de escritorio que de campo, que no es la izquierda de banqueta normal, ni es la izquierda de comandancia, digamos. La de Bernardo es una izquierda más intelectual. Pero también se suma en este momento aquellos que dicen, Bernardo es el símbolo, no el candidato, que me permite protestar contra este orden de cosas y contra este sistema. Bueno, pues, bueno, algunas élites, siempre de la élite izquierda o algunos grupos políticos, pues han calificado al Partido Semilla como un partido con una ideología rosa-lila, pues que no son de esa militancia o esa comandancia de la que estabas comentando
en este momento y que regularmente pues, se caracteriza siempre por el tema de la protesta y no de la propuesta. En ese sentido, pues sería interesante saber qué pensás al respecto en cuanto a, ¿será que la población no solamente votó por el tema de protestar contra el sistema y por eso eligió a la gente de Semilla y a Bernardo en este caso, o realmente el partido político Bernardo tenía una propuesta electoral, una propuesta política consistente y que realmente la población que lo eligió para estar en esta segunda vuelta a la par de la licenciada Sandra Torres, pues fue en base a las propuestas que ellos ofrecían y que esas propuestas pues les hizo clic en la mente a las personas. Cuando uno lee ambas propuestas, ambos planes de gobierno, se da cuenta de que hay una profunda diferencia. En el caso pues, de Semilla es una declaración más de buenas intenciones, de grandes temas generales que no aterrizan mucho, o sea, realmente tienen un plan un poco más etéreo, digamos, y que tiene que ver con cosas que si leyeran los electores, lo que tiene posiblemente perdería algunos. Porque hay temas como el LGBTI, o sea, hay muchas cosas que sí están dentro de ese plan que no necesariamente sus electores protestando comparten. En el caso de la UNE, pues es un partido de larga data que tiene pues, más militancia y más cuadros internos y produjo un plan que tendría que ver con dónde, cuándo, con qué, de dónde sale el dinero y quién debe aplicarlo. O sea, tiene digamos, un equipo más robusto que sabe de dónde sale el dinero, cuándo se debe aplicar y quién debe ser el responsable. O sea, llega hasta ese nivel de aterrizaje. Son dos sistemas completamente distintos. Lo de Bernardo no es su propuesta. Los electores no están seleccionando la propuesta de Bernardo. Están realmente protestando contra el sistema en una gran mayoría y hay otros que se emocionan con pues, un poco la canción que cuenta desde el punto de vista programático. Pero no es tan certero, ¿no? O sea, el tema es que, por ejemplo, el plan que Semilla está planteando no necesariamente tiene recursos, no necesariamente tiene tiempos, no necesariamente tiene aterrizajes, sino lo que tiene son procesos. Lo que compró la gente es conducta, una conducta más ética, una conducta más correcta, una conducta más independiente, que es refrescante, digamos, dentro de una clase política muy acostumbrada a esa rigidez de sus militancias, de levantar la mano y no saber por qué, etcétera, ¿no? O sea, realmente incluso la baja calidad legislativa que tuvieron los partidos hizo que Semilla destacara como una forma interesante, digamos, de defender a la población. Es básicamente quien me defiende. Quien te defiende no necesariamente hace un buen gobierno. Y lo mismo en el tema de Sandra Torres, que podría ser como el símbolo más del sistema, porque tiene un producto programático que si los ponemos a la par posiblemente tenga una mayor impacto, trascendencia y cumplimiento. Entonces son dos sistemas completamente distintos. Lo que están colisionando en este momento es el romanticismo electoral con un partido de larga data que es muy serio y que no necesariamente a todo el mundo le da neumonía, pero a uno le da pequeñas gripes. A uno le ha pasado de todo, que su candidata casi va a la cárcel, casi le quitan el partido, o sea, hubo crisis tras crisis tras crisis y no disminuyó su caudal. O sea, lo que hay es una robustez en ese caso, es un partido grande y es un partido un poco más de verdad. Semilla es un proceso en construcción y de hecho lo que le beneficiaría más a Semilla en este momento es perder, porque le ayuda a que ese partido empiece a evolucionar y a ser un partido de verdad. Si llega un gobierno con ese nivel de debilidad, van a tener que seleccionar y van a tener que hacer préstamos a sectores, que es lo que normalmente hacen los partidos de gobierno, y terminan ministros que obedecen más a sectores que al país. Podríamos hablar entonces que la propuesta de Bernardo versus la propuesta de Sandra Torres sería una propuesta de idealismo versus una propuesta realista, hablando de que las propuestas de la Unidad Nacional de la Esperanza, pues, son propuestas que se dice cómo se va a lograr y las otras, pues, solo, como habías comentado, son por puramente emoción y que no precisamente se van a poder concretar o ejecutar durante los próximos 4 años. Sí, si leyéramos planes, sería una realidad distinta, porque hubo partidos que sí propusieron, incluso como cuándo, dónde y con qué. Pero no leemos planes, realmente nos emocionamos con situaciones de quien nos las paga muchas veces y no necesariamente esa factura venimos de 3 gobiernos, de quien nos las paga, y votar en contra de,
y hemos tenido lamentables resultados. De hecho, este gobierno va con un nivel de popularidad que tal vez solo Jimmy Morales en algún momento, que por cierto sale del mercado, realmente obtuvo, ¿no? Pero tiene el mayor nivel de concentración de poder jamás visto en la historia guatemalteca, con el presupuesto más financiado de la historia y con cero resultados tangibles para la gente. Podríamos pensar que un futuro gobierno de Sandra Torres o Bernardo Arevalo pudiera tener algunas similitudes. Digamos, por ejemplo, bueno, aunque el tema del combate a la corrupción fue tocado casi por todos los partidos políticos, pero creo que en ese sentido y en otros podría no haber diferencia entre los dos proyectos, ¿o sí? Ambos comparten un altísimo sentido social. Ajá. De la lucha por los que menos tienen, de las dignidades básicas y vitales que todos los guatemaltecos deberíamos tener por constitución, por cumplimiento legal de marco constitucional. Ambas también hacen robustas propuestas sobre reactivación económica, pero también con el hecho de que la justicia social, que es el dogma de la socialdemocracia, se imponga. Básicamente, la justicia social es tratar a las desiguales igualmente. Y es tanto en la economía social de mercado, que es su dogma económico, tanto Estado como fuere necesario, tanto mercado como fuere posible. O sea, no son izquierdas que niegan el mercado, que intervienen per se completamente el mercado, pero si se produce injusticia en el mercado, sí intervienen directamente para lograr que vuelva la población a tener un parámetro normal de vida en que realmente no se agoten los recursos familiares. En este momento tenemos, no solo ver el precio, no sé, de huevo, etcétera, estamos por las nubes. O sea, realmente hay hambre en Guatemala por precios de inflación importada, pero también por variables nacionales. Y ahí es donde los gobiernos de centro izquierda sí se meten, subsidian, ponen precios topes, etcétera. O sea, son maquinarias muy robustas de intervención del mercado cuando se genera injusticia. Y eso es lo que vamos a ver en las dos propuestas. O sea, en realidad son dos de lo mismo, pero tienen enfoques completamente distintos de cómo abordar la situación. Digamos, ahora Guatemala pasa a formar parte de una tendencia en América Latina, que son gobiernos de centro izquierda o de izquierda. En ese sentido, ¿a qué gobierno podría figurarse el de Guatemala, el próximo gobierno, digamos? Porque hay muchas variantes también entre los gobiernos de América Latina. Se me ocurre pensar que de repente una especie de gobierno chileno. Tal vez me vas a matar con esta respuesta, pero es un poco como yo lo veo. Hay que establecer incluso que quedó en segundo, tercero y cuarto lugar. Obviamente el partido oficial, que es un partido de derecha y que es un partido que por maquinaria podemos decir que quedó, por clientelismo, por lo que ustedes quieran, no por popularidad precisamente, pero tiene un resultado legislativo realmente importante. Sí. Pero el tema incluso de Viva, con el tema de Alfonso Portillo, lo que creo que va a suceder es que nos vamos a parecer menos a estos gobiernos laterales que tenemos, pero sí más al gobierno de Alfonso Portillo. Porque el tercer seleccionado también es en realidad con un sentido social muy parecido a la socialdemocracia. No es que Viva, que es un partido conservador de derecha, pero es Portillo el factor que hizo que ese overhead funcionara a un nivel de este magnífico resultado obtenido por Viva. Así que en realidad tenemos tres fuerzas que tienen un alto sentido social de centro-izquierda. Y el centro-izquierda no es más que la vocación por los que menos tienen. Claro. Pero no significa de alguna forma que es un gobierno controlador, pero sí controla cuando es necesario. Y es una de las situaciones que hay que distinguir pues, de una ONG, que es que el gobierno soy yo y el Estado soy yo y el mercado soy yo. En el caso de la socialdemocracia permite el juego del mercado, permite la libre empresa, permite el juego económico, pero establece topes y establece intervenciones cuando se abusa de las personas y de los consumidores. Entonces, en realidad lo que vamos a tener es un gobierno muy a escala de Alfonso Portillo. Y yo creo que lo que fue elegido en esta elección es la vuelta del modelo de Alfonso Portillo o del sentido social que tuvo Alfonso Portillo en su momento y por el cual es altamente recordado. Pero son escalas iguales y prácticamente el nicho electoral que elegimos
es de vuelta a ese péndulo en donde estaba el futuro. O sea que en cualquiera de los dos gobiernos no podríamos, digamos, hacer una comparación con el gobierno de Nicaragua, por ejemplo, No, o Venezuela, sino que son modelos. No, ni siquiera el chileno, sí. ¿Verdad? Que por cierto le va muy mal. No, ni el de Petro en Colombia, por ejemplo. Sí. No se trata de eso, son dos fantasmas que utiliza pues, los adversarios de estas dos fuerzas políticas, pero que el centro izquierda es diametralmente distinto, digamos, a lo que son estos gobiernos de más intervención, de nacionalización de recursos, de expropiación, etcétera. No es por ahí. O sea, lo que tenemos son dos propuestas que tienen altísima sensibilidad social. Pues hay hambre en Guatemala, somos un país en donde estamos con la mitad de desnutridos crónicos que no llegaron a todo su desarrollo físico e intelectual precisamente por esa condición. O sea, ya somos el primer país, ya Haití nos superó en ese aspecto según los datos del Banco Mundial y del Banco Centroamericano de Integración Económica. Pues. O sea, estamos teniendo en este momento una aguda crisis humanitaria, una aguda crisis social, y que si no se hace algo vamos para otra guerra. La derecha dejó de entender eso y fue la gran castigada en esta elección. Bueno, pues interesante todo lo que nos está aquí platicando el doctor Hoffman, pues nos está hablando al respecto de pues, cuáles son los retos del próximo gobierno, qué se espera, cómo fue que tenemos una segunda vuelta con ambos candidatos presidenciales, Sandra Torres, Bernardo Arévalo, partidos políticos que representan una socialdemocracia, un centro de izquierda, por así decirlo. Vamos a ir un pequeño corte en este momento. Les invitamos a que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en Facebook, Instagram, que puedan también buscarnos en YouTube y que puedan estar en nuestra aplicación móvil. Volvemos en un momento para seguir ampliándoles al respecto. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Bueno, estamos en este programa nuevamente agradeciendo pues que nos acompaña aquí el doctor Hoffman, Byron. Estamos hablando al respecto de lo que va a suceder en el próximo gobierno con los partidos políticos que llegaron a esta segunda vuelta electoral, candidatos presidenciales como Sandra Torres, Bernardo Arévalo, candidatos que pues, están militando en partidos políticos socialdemócratas de centro izquierda y que traen propuestas bastante sociales que teóricamente pues deberían de estar atendiendo a los principales problemas que aquejan a la nación y a la población guatemalteca en este momento. Bueno, doctor Hoffman, ¿podría indicarnos cuáles cree usted que van a ser las prioridades que el próximo gobierno debería establecer en función de problemas que tiene la población guatemalteca, como el tema de la seguridad, pobreza, educación, tecnología o infraestructura vial? ¿Cuáles podrían ser? Obviamente lo más urgente es la alimentación de las personas. Estamos teniendo una crisis humanitaria muy aguda por factores climáticos, por factores incluso estacionales, por factores exógenos como la guerra de Ucrania, por ejemplo, que hizo que las variables, y el propio COVID también, hizo profundas asimetrías en la sociedad. O sea, hubo un segmento de población que siguió separándose, digamos, desde el punto de vista económico, que no tuvo en realidad un default muy grande en el tema del sector económico, pero que si no fuera por la gente que huye del país, no tendríamos un país viable en este momento macroeconómicamente hablando. O sea, lo que le está quedando a las personas es huir por cuestiones de seguridad, por cuestiones de alimentación prácticamente, de dignidad, de pobreza. O sea, en realidad lo que tenemos es 3 millones de personas y todos los días se van más.
porque no hay oportunidad y porque no hay forma de crecer con dignidad en su propio país. Entonces, en realidad lo que tenemos es un sistema muy injusto, en donde el Estado no alcanza a aquellas personas que tienen, lo único que tienen es o morir de hambre o estar marginales en la sociedad con dignidades básicas nunca satisfechas, a menos que se vayan de acá. Entonces, en realidad lo que tenemos, ya tenemos incluso un fenómeno de abuelos cuidando nietos, y ahora los nietos también se van solos. O sea, realmente tenemos un sistema de injusticia tal que hace que sea absolutamente plausible el hecho de que tengamos remesas. El sector privado está encantado con eso porque les quita presión, pero eso no significa que tengamos en realidad un país viable. Es la inviabilidad del país lo que genera un equilibrio a través de irse y que esas remesas nos mantengan como país. Y creo que esto es un nivel peligroso, porque si algo pasa con las remesas, este país se va al cesto de la basura. Honestamente creo que este país necesita obviamente infraestructura que está destruida. Como no es explicable el hecho de que este gobierno haya tenido el presupuesto financiado, mejor financiado de la historia. De hecho, 21.000 millones se pasó la recaudación de lo que realmente necesitaba el gobierno. Es el primer presupuesto totalmente financiado. Y que no hayan podido hacer una diferencia, eso es lamentable. Creo que los retos no van a ser fiscales, los retos no, sino más bien de hacer simetría desde el punto de vista de la sociedad, de tratar a esas profundas mayorías que no se sienten en el país, que se sienten que su país es casi una relación misógina con su país, en donde en realidad me pega, pero es por mi bien, pero que en realidad esto no está funcionando desde el punto de vista, no está funcionando para una gran mayoría. O sea, la gente dice, pues, del gobierno no como, a mí no me cae nada. Y básicamente lo que están ofertando los dos partidos es asistencia. Porque hay ciertas dignidades que no se pueden pensar, por ejemplo, en emprender, si hay hambre en el estómago el día de hoy, si no estoy comiendo el día de hoy, si no tengo los tiempos de comida que yo necesito el día de hoy. Nadie puede estar pensando un año plazo en emprender si realmente no tiene ese tipo de situación de asistencia. Así que la primera grada de este gobierno, el primer reto de este gobierno es asistir a una gran mayoría de gente que no tiene dignidad. Después de eso podemos pensar en esa segunda grada del desarrollo. Aquí Semilla no tiene una propuesta muy vigorosa. Esa segunda grada no existe o no la tienen bien diseñada o bien explicada en su plan. Es asistir, es generar grandes reformas, pero en realidad esas reformas no generan por sí solas la siguiente grada y es una situación que deben componer o que deben reproponer para esta segunda vuelta. En el caso de la UNE sí tiene una grada de asistencia, ahora tiene una grada de desarrollo. O sea, son dos situaciones completamente distintas de programas de gobierno, pero que básicamente atienden lo más urgente, y es de que Guatemala tiene una relación para algunos, pero en realidad hay mucha gente que está totalmente excluida de lo que dice la Constitución que debe tener y del marco de derechos que debe ejercer. Y creo que es una lamentable situación para un montón de gente que hoy sí se manifestó y que se dio un golpe en la mesa muy vigoroso y que tienen por primera vez el centro izquierda guatemalteco realmente un apoyo social muchísimo mayor, porque básicamente en la elección les dio legitimidad. Los grandes destronados son aquellos que dicen que el mercado equilibra todo. No equilibra todo, porque en Guatemala el mercado no es perfecto y necesita intervención. Y lo que está pidiendo la población es más Estado, menos mercado. El tema de la alimentación es un tema muy, muy importante, relacionado con otros temas, como por ejemplo el tema de la educación. Pues yo recuerdo que hace unos años, claro, en mis años de juventud, cuando estaba estudiando en la Escuela Normal en el Aqueche, daban un vaso de leche todos los días y daban también, todavía me recuerdo yo que daban queso Kraft. Ya no recuerdo, creo que daban con un panda en el queso Kraft, que era donado por la CARE, que era una oficina de asistencia de los Estados Unidos. Pero hoy día yo creo que Guatemala no ha encontrado la forma más apropiada de cómo resolver el problema de la desnutrición. Y creo que está vinculado al tema de la educación, porque
porque hay mucha deserción escolar. Y entonces la alimentación, si se creara el método adecuado para que la gente se alimente en las escuelas, podría haber sostenibilidad en la alimentación y al mismo tiempo combatiría mucho la deserción escolar. Es un poco el método que usan los azucareros, por ejemplo. Los azucareros tienen unas grandes cocinas en los ingenios y ahí cocinan para varios ingenios y a ciertas horas distribuyen la comida y distribuyen las tortillas, tienen tortillería en los ingenios y de ahí tienen las grandes cocinas también. Pero yo creo que en otros países, por ejemplo, mantienen a la gente, a los niños en las escuelas todo el día, incluyen el almuerzo, ¿verdad? Y yo creo que en Guatemala el tema de la alimentación, cualquier gobierno que sea, tiene que analizarlo y aplicar los métodos más prácticos, más eficientes y que se presten menos a corrupción, porque yo desconfío mucho de ese tema de darle dinero a las juntas de familias, para que las familias cocinen. Las familias no están para eso. Entonces, creo que en el tema de alimentación te hago ese esbozo para que, porque yo estoy de acuerdo con que esa debe ser una prioridad, pero hay otras prioridades, por ejemplo, el tema de corrupción. Ese creo que es un tema ineludible para el próximo gobierno. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo? Porque aquí se probó ya con la CICIG y fue muy efectivo, pero creó toda la ofensiva de la derecha y de todas las extremas derechas para desarticular ese proyecto, que era un proyecto sostenido por Naciones Unidas, o sea, desde el extranjero. Pero ¿cómo crear una política estatal contra la corrupción que sea eficiente, que sea efectiva, que dé resultados y que además se coordine con los sistemas de justicia también para que se investiguen las riquezas, se investigue también pues, y que se proceda a la expropiación de las propiedades hechas con base en el uso indebido de los recursos públicos. O sea, ¿cómo lo haría un gobierno? Pero sí creo que esa también es una prioridad. En el tema de alimentación, obviamente sí juega un papel importante la escuela, porque es donde tenemos la oportunidad de tener a todos los niños deseablemente, aunque en 3 gobiernos sucesivos la UNE fue el único que tuvo un pico, el último pico, digamos, hacia arriba, tuvo casi un 99% de cobertura en primaria por el tema de las transferencias condicionadas, etcétera. Ahora tenemos un 70.2% con el doble de presupuesto. O sea, en realidad perdimos más de 20 puntos, 20 y algo de puntos de cobertura educativa. Sí. O sea, en realidad perdimos el 30%, digamos, de los niños del país en 3 gobiernos sucesivos. Eso es terriblemente, es cataclísmico desde el punto de vista de la viabilidad de un país. Entonces, la primera situación es obviamente volver a tener cobertura. Alimentarlos cuando están en la escuela es importante porque nadie estudia con hambre y nadie tiene capacidades intelectuales con hambre. Hay que ver un poco este modelo educativo porque es básicamente un modelo que está hecho para la domesticación, no para la educación. Es una enorme fábrica de salarios mínimos. Y creo que es importante empezar a darle salidas. Ambos partidos manejan las situaciones de forma distinta. Ambos tienen el aumento de cobertura, pero no necesariamente el tema de calidad educativa es lo mismo. En el caso, por ejemplo, de Semilla, tiene una propuesta más de innovación, más de introducción tecnológica, pero también mucho de volverse como el centro del mundo del maestro. En el caso de UNE, tiene una propuesta más robusta porque obviamente ya sabe cómo cubrir, y históricamente ya cumplió esa situación de alcanzar la nueva cobertura, y lo que tiene es un sistema un poco más mixto, más holístico, en donde en realidad está pensando no solo en la dotación de tecnología, no solo en la alimentación escolar, sino también en formación para el trabajo, que no necesariamente es la ruta escolar, pero sí es aprender un trabajo. Tipo INTECAP, pues, básicamente, y la educación tecnológica igualmente. Igualmente el tema de becas, etcétera. O sea, es un tema más robusto, es un tema, digamos, un poco más completo y que tardaríamos más en discutir.
pero ambos aproximan el tema de la reforma educativa a una situación en donde hay que dignificar al maestro y el maestro además será el revolucionador de todo. No necesariamente con los maestros que tenemos realmente podríamos tal vez alcanzar algo parecido, porque lleva un proceso, capacitarlos. Ni los propios docentes pasan su propia prueba de matemáticas e idioma. En este momento tenemos un gran rezago educativo y básicamente hubo un sistema durante bastante tiempo, casi más de una década, que básicamente lo que trató de hacer es esa enorme fábrica de salarios mínimos que un sector privado necesita, pero que no necesariamente un país necesita a nivel de su población. Pero además que no se forman maestros, Guatemala no está formando maestros, porque desaparecieron las escuelas normales. Sí, no, donde nos formamos nosotros como maestros. La universidad iba a crear profesionales y la universidad, no existe la universidad pública en Guatemala. No, ahorita estamos teniendo un cascarón, pero de hecho destruyeron profundamente la Universidad de San Carlos, mi universidad, y les aseguro que no estoy nada cómodo con esta situación. Pero, digamos, terminando un poco ese tema educativo, hay algunas cuestiones que son soluciones que no había visto en algún momento y que dije yo, bueno, digamos en el tema de UNE, por ejemplo, la gran mayoría de los institutos básicos están al 25% de su capacidad. O sea, no se llenan. Entonces uno dice, bueno, hay que generar más institutos. No, lo que propone UNE es logística de transporte. Lo que no hay por distancia es cómo traerlos al instituto. Y es básicamente eso lo que soluciona, digamos, el tema. No es generar más institutos, que los debe haber en algún momento, sino de traerlos ¿verdad? Y que haya bus, básicamente, para que ellos puedan acceder por distancia, que se les niega por distancia ese derecho. En el tema de corrupción es un tema distinto porque es un monstruo de mil cabezas muy enraizado, pero también hay dos sistemas completamente distintos en estos dos partidos de segunda vuelta. En el tema de Semilla es más individuos éticos y probos, dan resultados distintos a individuos que no tienen ese nivel de ética, que son corruptos básicamente, ¿no? Es el individuo que ejerce la función pública el que puede generar ese cambio. Esa es la tesis, digamos, más de Semilla. En el caso de UNE es un esfuerzo más institucional, pues no solo es el tema de individuos probos, sino también el hecho de que haya un gobierno electrónico, que haya silencio administrativo. Si en 20 días el Estado no responde, es tuyo el derecho. O sea, hay situaciones muy distintas desde el punto de vista de cómo se puede auditar, que cualquier persona en su teléfono pueda tramitar cualquier cosa y que realmente pueda incluso medir y auditar desde su propio dispositivo cualquier tipo de proceso en el Estado. O sea, ese tema de gobierno digital es un tema más avanzado y es un tema un poco más completo desde el punto de vista programático. Pero son dos teorías distintas en torno a la corrupción. Uno es, si no hay corruptos haciendo la administración pública, no habrá corrupción. Y en el caso de UNE no es solo eso, sino también el tema de que hay que abrir el gobierno y hay que dinamizar el gobierno y ponerlo más cerca de la población, a la palma de su mano. Bueno, pues definitivamente, por lo que se está platicando al respecto en este momento, pues el doctor Juan pues acá nos habla de cómo son las agendas que se pueden estar teniendo en el siguiente gobierno con los siguientes, pues con los candidatos que están ahorita en la segunda vuelta electoral y que podrían llegar a ser los nuevos gobernantes de este país. En ese sentido, pues la Unidad Nacional de la Esperanza pues tiene una propuesta un poco más sesuda, más coherente, más racional con la realidad nacional. Pues Semilla vemos que tiene algunas propuestas que la población pues las desconoce y de esa manera fue que se orientó el voto hacia esta propuesta. Algo que sí está bien marcado y bien claro es parte de la agenda que tiene Semilla, y pues Bernardo Arévalo lo ha expresado públicamente, es siempre la agenda de derechos humanos. En ese sentido estamos hablando de la agenda LGBTIQ+, matrimonio igualitario, el tema pro aborto, el tema de la libertad religiosa. Yo me pregunto, ¿será que estos son temas prioritarios para la nación? Que por supuesto son necesarios o algún grupo poblacional pues los está pidiendo, pero ¿serán prioritarios? En el entramado de tragedia que somos, posiblemente no sean reformas urgentes. Lo urgente y lo importante son cosas distintas y la urgencia está y nos lleva a todo un gobierno el tratar de hacer simetría o de hacer igualar hacia arriba
de la sociedad guatemalteca. O sea, de hecho, lleva todo un gobierno tratar de darle vuelta al modelo. Y es como de aquellos supertanqueros que necesitan todo el mar Caribe para dar vuelta, aunque tengan todo el giro del timón en su lugar. En este caso, hay muchas cosas que no necesariamente la gente comparte, que nos dividen profundamente, como en el tema pues, del LGBTI, el tema... ellos tienen, por ejemplo, un tema medioambiental más fuerte, digamos, en el caso de Semilla. O sea, podríamos ver algunas situaciones de la gente de Agenda 2030, etcétera, que no necesariamente mucha de la población conoce y mucha de la población comparte. Creo que la sociedad está chocando entre dos valores. Aquí tenemos dos valores. Los valores emergentes, que son aquellos valores que están ingresando a la sociedad, y los valores entrópicos, que aquellos que están saliendo de la sociedad. Posiblemente en el tema del LGBTI, tal vez la gente de edad, de nuestras ciertas edades, pues no lo vea, digamos, con un nivel de tolerancia muy amplio. Pero las nuevas generaciones, si yo le pregunto a mis hijas, mira, sí, yo conozco 2 o 3 personas que lo son, que son mis amigos y los acepto tal y como son. O sea, lo que estamos teniendo es un choque generacional, es una transición entre 2 generaciones, y que no sé si Guatemala está preparada para esas reformas como lo hizo Chile, con una reforma popular, una consulta popular que dio al traste con todo un gobierno, porque básicamente en esa derrota Boric se desplomó. Y es intentando pasar reformas que la sociedad no está preparada para discutir o no tiene suficiente información como para poder tener una relación o un intercambio maduro para poder decidir al respecto. Muchos de los gobiernos nacionales, por ejemplo, en el tema del LGBTI, la política pública es no tener una opinión. Simplemente no tener una opinión. Son una realidad, pero no tengo una opinión. En el caso de ahora, una de las 2 propuestas que está para la segunda vuelta sí tiene, por ejemplo, el tema de la diversidad sexual como un tema importante. Para los que están en la diversidad sexual tiene mucho sentido, pero no necesariamente la sociedad comparte por el tema de valores religiosos y por el conservatismo que funciona todavía en la sociedad guatemalteca. Así que tenemos un duelo de generaciones que no necesariamente vamos a entender hasta ver traducido el resultado de la elección. Pero realmente aquí hay códigos de valor, cultura, religión, y esto es peligroso desde el punto de vista del intercambio político. Bueno, yo creo que uno de los asuntos que mantienen un poco anclada a la sociedad guatemalteca es una democracia con poca calidad. Por ejemplo, hay algunos temas que deberían ser sometidos a una consulta popular. En Estados Unidos, en cada elección hay una encuesta. El ciudadano vota también qué opina sobre tal cosa. Bueno, y no son vinculantes, pero sirven para el análisis porque generan opinión. En Guatemala, por ejemplo, hay temas, por ejemplo, el Parlacén. Cada vez, yo no he visto actualmente los datos, pero estoy segurísimo que la votación más baja de esta elección ha de haber sido el Parlacén. Incluso hubo un partido político, por ejemplo, el partido, ¿cómo se llama? Cabal, sí, que no inscribió candidatos al Parlamento Centroamericano. Es un organismo inútil, es un organismo de turismo, es un organismo de impunidad y ya se volvió un reclamo. Creo que en la mayoría de países, bueno, Costa Rica nunca ha querido pertenecer al Parlacén, Panamá hizo ya un intento de salirse del Parlamento Centroamericano. Creo que es un organismo muy desacreditado, infuncional, no vinculante y por lo tanto es un contrasentido que exista. Pero son temas que ya un gobierno debería decir, bueno, sometámoslo a consulta pues y que se haga lo que el pueblo diga, porque el actual gobierno de Yamatei ofreció suprimirlo y es falso pues una de sus tantas mentiras. Entonces, pero no solo ese, sino que hay otros temas que creo que pueden ser sometidos a una consulta. De hecho, en Guatemala, pues, se ha hablado mucho ya de una constituyente que reforma la Constitución, de una nueva ley electoral que sea más transparente, más democrática. La que tenemos no sirve, solo se le han puesto parches. Pero entonces, son parte de los desafíos de este próximo gobierno que vamos a tener. Sí, en el tema de Parlacén, yo tengo alguna ilusión. La integración centroamericana sigue siendo una necesidad. Claro.
Lo que creo que está sucediendo es de que le estamos endosando la integración de los expresidentes como un factor negativo a esa institución. Creo que mejoraría mucho su rendimiento si los expresidentes no tuvieran asilo político ahí. Creo que podría salvarse el Parlacén como institución si metiéramos la reforma de que los expresidentes no ganaran impunidad después de su gobierno al asumir como diputados centroamericanos. Creo que eso solucionaría el problema del Parlacén y podría darle un aire distinto, un intercambio distinto que sí ha tenido algunos efectos. O sea, viajamos con el DPI hasta Nicaragua, pues. O sea, sí realmente tenemos algunos efectos del Parlacén, sí realmente son positivos, pero creo que la gran mayoría de nosotros estamos criticándolo por el hecho de que, como el expresidente Jimmy Morales, que por cierto fracasó en esta elección, que salía corriendo y que había gruesa cantidad de población manifestando enfrente para evitar que él tomara juramento y poder adquirir impunidad. De hecho, le tiraron huevos y saber qué otras cosas más también. O sea, realmente sí, digamos, ese es el tema que hunde al Parlacén en la crisis de opinión negativa que tiene. Sí. Pero también hay, pues obviamente, muchos desafíos adicionales. El tema de la seguridad es un desafío gigantesco, claro, donde el marco jurídico realmente está para la criminalidad común, pero no está preparado para la criminalidad organizada. Que hay que hacer profundas reformas, hay que introducir tecnología, hay que generar un crecimiento más grande de las fuerzas de seguridad, hay que hacer una reforma penitenciaria gigantesca. El tema de las alianzas público-privadas, que en este país sí suena sexy, pero que en realidad el empresario que quiere adquirirlas quiere un margen de utilidad como la de Palín Escuintla, que tuvo 40,000 % de utilidad. Y ese es el tema. Entonces, al final lo quieren todo hecho y que el Estado de una vez se las haga para que ellos solo los mantengan. O sea, realmente el problema es que el negocio siempre es gigantesco y que en realidad lo que necesitamos es un nuevo marco para discutir esas alianzas público-privadas. O sea, hay mucha tela que cortar con respecto al nuevo gobierno y a los desafíos que tengan, ¿no? El tema incluso de la autopista que hay de Escuintla a Puerto Quetzal, más o menos costaría llegar a Monterrico casi 200 quetzales ida y vuelta. Sí. Eso es absolutamente irreal para la población de Escuintla, que es la que vive ahí, y que realmente no tiene sentido, pues, tener una obra de esa naturaleza si lo que vamos a generar es simple y sencillamente más carga para la población. Esto es casi un asalto a mano armada, pues. Claro. Flotaba hasta con la inflación en la tarifa. Entonces, realmente creo que necesitamos un nuevo modelo en donde pongamos las reglas claras, donde no se pasen. Hay que ver las concesiones que actualmente tiene el Estado, que es de un quetzal por cada 100 que se llevan, de eso de exportar la tierra, que me parece absolutamente escandaloso, que ni siquiera puedan extraer el mineral, sino que se llevan el mineral con todos los minerales adicionales que son distintos al mineral. No se sabe qué se llevan. O sea, realmente, o sea, aquí realmente llora sangre el hecho de cómo se concesionaron las cosas y qué negocio, qué giro de negocio están realizando. Es casi un paraíso para el inversor, pero que es cero retorno para la comunidad que tiene la explotación y cero retorno casi para el Estado guatemalteco. O sea, el Estado guatemalteco por la Palín Escuintla, después de haberla creado, el gobierno la creó, ni siquiera le retornó lo que invirtió en el préstamo para poderla hacer. No. Seguimos pagando el préstamo, a ver por cuántos años. Correcto, pero ni siquiera nos entró lo que invertimos como guatemaltecos. Claro, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Hemos llegado al final de este programa. Pues el doctor nos habló aquí acerca de las prioridades que el próximo gobierno pues debería establecer, parte de los retos que también va a tener el siguiente gobierno y de cómo pues podemos mejorar las condiciones de este país. Les agradecemos habernos acompañado. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Les invitamos a que nos sintonicen todos los días, siempre a esta misma hora, en este canal, y que puedan seguir informándose a través de nosotros, pues, al respecto de las cuestiones que suceden en coyuntura nacional. Muchas gracias, doctor Hoffman. Gracias. Muchas gracias, Byron, por estar acá. Gracias. Cuídense.